Buenas tardes, soy Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y presidente del Comité de Ética del CSIC. Muchísimas gracias a los organizadores, al Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III por haberme invitado a participar en esta sesión y sin más dilación voy a empezar a compartir la pantalla para hablar de la regulación de la investigación en humanos mediante edición genética. Yo creo que todos somos conscientes que en octubre del año 2020 estas dos investigadoras recibieron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de un método de edición genética que ha cambiado para siempre la biología, la biomedicina y la biotecnología. En particular la biomedicina, que es lo que nos ocupa en la sesión de hoy. Este sistema de modificación deriva de un sistema de defensa que usan los procariotas, bacterias y arqueas, y que microbiólogos como Francisco Mojica de la Universidad de Alicante y otros tantos pues desarrollaron y estudiaron durante muchos años hasta que pudo ser exportado y utilizado como una herramienta que permite editar genes de cualquier organismo. Y esta fue la propuesta que lanzaron en junio de 2012 estas dos investigadoras. En este panel aparecen los 12 investigadores más uno, más David Liu, que es un investigador al cual también creo que tenemos que referirnos, que en estos últimos 20 años, desde el 93 al 13, fueron los que se encargaron de trasladar esa herramienta de defensa que usan las bacterias en finalmente una herramienta de edición. En particular, los 4 genetistas de la última línea, Feng Zhang, George Church, Rudy Jennings y Qi Yang, que fueron los que confirmaron la propuesta de Charpentier y de Tunda. En definitiva, el corte que provocan estas herramientas en el ADN tiene que ser reparado bien por la ruta presente en todas las células, que es la de unión de extremos no homólogos a la izquierda en la pantalla, que progresa mediante la inserción y delección y que concluye habitualmente con la disrupción génica. Algunas células, en particular si están dividiéndose, pueden repararse en presencia de un molde de ADN que comparta homología a izquierda y a derecha del corte y que es capaz de introducir secuencias de novo a través de esta vía gobernada por la homología, que en definitiva pues concluye con la edición genética. Son muchas las aplicaciones de delección, inserción, reemplazo, modificación, marca, modulación y muchas las disciplinas a las cuales se dirige. Por eso solemos decir que las CRISPR están presentes prácticamente en todos los aspectos de las ciencias de la vida. Hoy solamente me voy a referir a los aspectos biomédicos. Para ello, para hablar de la regulación, para hablar de cuáles son las limitaciones de estas herramientas, las que determinan cuál puede ser su seguridad y su eficacia, brevemente, muy brevemente, pues recordar cuáles son los talones de Aquiles de estas extraordinarias herramientas, por otra parte. Por un lado, pueden inactivar genes parecidos, dado que la guía de ARN que se utiliza para gobernar el corte por la nucleasa puede aparearse con genes que tengan una secuencia parecida al que nosotros hemos elegido para producir la edición. Esto puede limitarse hasta lo más mínimo con aplicaciones bioinformáticas y en realidad esto no es un problema importante, a pesar de que lo tenemos que tener en cuenta. El real problema que tenemos en la edición genética es el posible mosaicismo asociado a su utilización. Este ratón de laboratorio, de nuestro laboratorio, trabajamos en pigmentación nosotros, debería ser uniformemente pigmentado y no lo es porque solamente se ha producido la corrección del gen mutado en algunas de sus células, no en todas sus células. Cuando depositamos las herramientas CRISPR-Cas a nivel de un embrión de una célula en estos embriones de ratón, pues estas herramientas permanecieron y se fueron distribuyendo entre las células a medida que el embrión iba dividiéndose, de tal manera que pudieran seguir afectando pues, cada uno de los 2 alelos de cada una de las células. Y esto da lugar a múltiples soluciones de reparación, no todas ellas pues, productivas, no todas ellas exactamente como nosotros queremos. Esto a nivel de plantas o a nivel de animales de laboratorio no es un problema, porque cualquiera de estos animales mosaicos se puede poner a cruzar con un mutante bien conocido
y a partir de la siguiente generación se pueden segregar los alelos editados de los que no lo son. Evidentemente esto no lo podemos hacer con pacientes y pues nuevamente es una de las principales limitaciones que tenemos en la edición genética. ¿Cómo las hemos resuelto? ¿Cuáles han sido las propuestas en los últimos años? Y ahí viene la intervención del genetista David Liu, pues a través de unas nuevas variantes que yo creo que amplían el rango de discusión del uso de estas herramientas de edición genética y también tienen mucho que ver en su regulación y en su eficacia. En primer lugar, los editores de base, en los cuales se combina una nicasa o una Cas9 muerta. La nicasa corta una de las dos cadenas, no las dos, y la Cas9 muerta no corta ninguna de las dos, unida con una actividad de aminasa, que es una actividad química que a David Liu se le ocurrió unir para ser capaz de cambiar una C por una T o una A por una G de forma directa. Últimamente también han incorporado un tercer editor de base que es capaz de cambiar una C por una G directamente y esto permite generar pues, sustituciones más limpias con muchos menores problemas de secuencias parecidas modificadas en otras partes del genoma y con mucho menor mosaicismo. La penúltima de estas nuevas variantes de David Liu se llama la edición génica prime o de calidad, en la cual en este caso la nicasa se une a una reverso transcriptasa. En este caso, la guía se extiende, la guía de ARN, y en su extremo 3' es capaz de sustentar la síntesis de novo de la cadena complementaria del ADN, dirigiéndola en base a la sustitución de determinados nucleótidos, lo cual permite pues, editar, introducir y corregir mutaciones. En ambos casos, editores de base o edición de calidad, pues esto ha permitido tener pues muchísima mejor seguridad y más eficacia en estas propuestas experimentales que paulatinamente van llegando a la clínica. Bueno, de todas las aplicaciones, las que más interesan en biomedicina son las que tienen que ver con terapia génica, de las cuales, como todos sabemos, existen por lo menos dos tipos. Para empezar, como siempre digo yo, la terapia génica ilegal y la legal. En España es ilegal la terapia génica en línea germinal, mientras que sí que es legal y éticamente aceptable la terapia génica somática in vivo o ex vivo. A nivel de todo el mundo, la edición genética en embriones humanos, pues la verdad es que la mayor parte de países la prohíben. Este es un estudio de Françoise Baylis, la investigadora y especialista en ética canadiense, del año pasado, en la cual los países en rojo son países que la prohíben, los países en gris no tenemos información y los países en amarillo podrían tener alguna excepción que tendríamos que considerar, como Panamá, como Colombia, como Italia, como Bélgica y como Emiratos Unidos. En relación a la edición genética y a la ética asociada, pues es importante, pues, desde el primer momento, destacar esa diferencia entre lo que es una edición somática o una edición en línea germinal. En esta diapositiva del semáforo, la que está en verde es lo que todos más o menos acordaríamos como posible y no tendríamos problemas de ejecutarlo en cualquier parte del mundo, que es la edición somática para curar o prevenir una enfermedad. En amarillo, que es posible en algunos países, pero de momento sigue siendo imposible en la mayor parte de los países, es hacer lo mismo, curar o prevenir una enfermedad en embriones. Evidentemente, en rojo son aquellas aplicaciones no terapéuticas de mejora, que en definitiva es un eufemismo de la eugenesia, de la selección de embriones, de la añadir pues, características físicas o psíquicas adicionales. Esto da pie a que investigadores como George Church pues den cuerpo a corrientes filosóficas como el transhumanismo, porque han publicado una serie de genes cuyas mutaciones podrían dar lugar a nuevas capacidades físicas o psíquicas y generar superhombres o supermujeres. Bueno, la ingenuidad de estas propuestas no tiene en cuenta la pleiotropía de estos genes, que más allá de producir los efectos deseados, pues tienen mucho papel en muchísimas otras funciones del cuerpo, ¿no?
Probablemente esto hay que tenerlo en cuenta para, en el caso de los biohackers, los biopiratas como Josiah Sainer, que lo tenéis en una serie de televisión en Netflix que se llama Selección Antinatural, donde explica sus postulados que él pretende autoadministrarse pues una serie de herramientas CRISPR-Cas pues para adquirir en particular, por ejemplo, mayor musculatura, inhibiendo pues un gen que es un regulador negativo de la proliferación muscular. En definitiva, el problema se nos plantea a nivel ético cuando nos planteamos modificar embriones humanos. Y esto saltó por los aires en abril de 2015, cuando un equipo chino hizo el primer experimento in vitro, totalmente in vitro, utilizando cigotos triplonucleares, cigotos que nunca iban a ser implantados, cigotos que iban a ser desechados en las clínicas de reproducción asistida y en los cuales constató pues, la presencia de estas ediciones y la presencia de estos off-targets y de la presencia del mosaicismo, como por cierto encontramos en cualquier otro embrión. Esto se extendió a unos pocos otros estudios, también desde China, algunos desde Estados Unidos y desde Reino Unido y Rusia. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que no siempre va a ser necesario. De hecho, es muy raramente necesario la posibilidad de tener que cambiar un gen a nivel de embriones, dado que tenemos para nuestra utilización pues el diagnóstico genético preimplantacional, que permite seleccionar los embriones que no son portadores de una mutación. Evidentemente hay casos en los cuales no se puede aplicar, pero también tenemos que tener en cuenta los dilemas éticos que están asociados a los artículos 13 y 18 del Convenio de Asturias o el Convenio de Oviedo de 1997, que nos dice que no podemos modificar el genoma de la descendencia ni podemos constituir embriones humanos con fines únicamente de experimentación. Y esto lo tenemos que tener claro en países como el nuestro, que hemos suscrito este convenio. De nuevo saltó por los aires toda la teoría en noviembre de 2018, cuando este investigador He Jiankui en Shenzhen no solamente editó embriones humanos in vitro, algo que es posible también en nuestro país, sino que engañó a los ginecólogos y a colaboradores e implantó estos embriones editados a diferentes mujeres, y esto dio lugar a tres niñas que son editadas y que evidentemente pueden tener el riesgo de desarrollar cualquier otra alteración porque evidentemente no controlaba los resultados de este experimento de la misma manera que no lo controlamos todavía en animales de laboratorio. Ese riesgo se puede asumir en animales de laboratorio, pero es absolutamente imposible de asumir, es éticamente inasumible en embriones humanos. Él pretendía eliminar el receptor CCR5, por el cual entra el virus de la inmunodeficiencia adquirida, para generar una estirpe de niños y niñas en los cuales el virus del SIDA no pudiera ser infectable, ¿no? Lo que sucede es que este receptor tiene otras funciones en el sistema inmunitario y su inactivación puede generar personas más sensibles al virus del Nilo, al dengue o a la gripe. Evidentemente esto acabó un año después con este investigador y sus colaboradores entre rejas, pagando una multa muy alta y inhabilitados de por vida. Esto nos recuerda que en estos momentos todavía no tenemos la eficacia ni la técnica suficiente para editar embriones humanos, y estas alteraciones a las cuales podemos estar expuestos y que podemos asumir a nivel de animales de experimentación todavía no es asumible en embriones humanos, ¿no? Por lo tanto, el uso terapéutico de CRISPR en embriones humanos es de momento ilegal, innecesario e imprudente, mientras que el uso de CRISPR en embriones humanos solamente con fines de investigación in vitro, sin pretender implantar, no solamente es legal, sino que puede ser necesario y además es muy prudente y muy adecuado. Y esto nos lo demostró la investigadora Kathy Diakan, británica, del Centro Crick, que en 2017 demostró que inactivando un mismo gen de expresión temprana en embriones de ratón e humanos, el gen OC4, pues se obtenían fenotipos distintos. Por lo tanto, era importante hacer estos experimentos en embriones humanos para, sobre todo, dilucidar esta etapa preimplantacional de la cual se conoce relativamente poco de la embriogénesis
humana. Este experimento también se ha aprobado a principios del año pasado, principios del 20, por investigadores de nuestro país, investigadores comandados por Ana Veiga, Ángel Raya y Montse Boada, que van a realizar experimentos similares a los que realizó Katy Khan en el Reino Unido. Experimentos conducentes a utilizar embriones humanos in vitro donados para ello, tras los permisos adecuados, tal y como determina la Ley de Reproducción Humana Asistida o la Ley de Investigación Biomédica, pero evidentemente sin implantar estos embriones. Los dilemas éticos y las discusiones relativas a cuáles son los beneficios y los riesgos asociados y cómo tenemos que regular y la gobernanza de esta edición genética, pues suscitaron muchos informes que se publicaron en los años venideros tras la publicación de los primeros artículos de 2013. Y el primero de ellos fue en 2017, lo publicó la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en los cuales ya nos decía que la edición de genética de embriones humanos solamente debería ser permitida cuando hubiera un entorno regulador muy efectivo y muy robusto y cuando se cumplieran toda una serie de condiciones, ausencia de alternativas razonables, solamente restringidos a enfermedades extraordinariamente graves de las cuales no hubiera cura, solamente conversión a alelos conocidos en la población, con una serie de seguimientos, etc. ¿no? Esto fue seguido al año siguiente por el Nuffield Council of Bioethics, que es la autoridad bioética en Reino Unido, que de alguna manera refrendó lo dicho por la Academia Nacional de Ciencias e incluso le extendió a aplicaciones no terapéuticas siempre y cuando no aumentaran los desequilibrios, las diferencias entre las personas, siempre y cuando se mantuvieran pues, los derechos humanos de la misma forma en todos los seres humanos. En 2019, un conjunto de investigadores incluso se plantearon una moratoria para aplicar estos experimentos de edición genética en embriones humanos, o moratoria que no tuvo muchos seguimientos porque además deja de ser práctica, ¿no? Prohibir experimentos cuando hay países en los cuales no se van a sentir implicados por esta prohibición no tiene demasiado sentido. En la actualidad tenemos el nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina y de la Royal Society entre estos dos países, Estados Unidos y Reino Unido, que también ha referido una actualización de esta modificación heredable del genoma humano, que consta de 11 recomendaciones y que se puede resumir con lo siguiente: la edición genética no está lista todavía para ser aplicada sobre embriones humanos porque ni es segura ni es eficaz, y cuando se permita debería estar restringida a aplicaciones terapéuticas de enfermedades graves causadas por mutaciones en un solo gen. Una serie de autores publicamos unas reacciones a este informe, y repasando las recomendaciones muy brevemente, la primera es no intentar establecer preñeces mientras esto no sea seguro y eficaz, extender un diálogo social para que todo el mundo pueda intervenir a la hora de definir cuál puede ser la regulación. No se puede hacer un diagrama que sirva para todos los usos, hay que hacer un estudio caso por caso, hay que limitar las circunstancias para las enfermedades graves monogénicas, que tiene que ser relevante para la población y que no tiene que ser asociado a ninguna enfermedad el alelo que se utiliza para corregir. Y hay una serie de condiciones, que no haya ninguna otra opción o que haya unas opciones que sean muy pobres para la obtención de estos niños o niñas sin esta enfermedad genética. Tiene que haber pruebas evidentes preclínicas y tiene que tener una alta eficacia y seguridad. No tenemos que generar modificaciones más allá de las necesarias y tenemos que reducir y demostrar la ausencia de mosaicismo y de otras posibles alteraciones. Tenemos que tener planes para evaluar los embriones que se tienen que transferir
y tenemos que continuar investigando en el desarrollo de métodos que puedan producir, por ejemplo, gametos a través del cultivo de células troncales como posible utilización de generación de embriones ausentes de mutación. Debería haber un agente, una agencia, un cuerpo regulador que se garantizara que todas estas condiciones se aplican en cualquier país en las cuales se plantee la utilización de estas tecnologías. Se crea un panel asesor científico internacional y que debe tener una serie de funciones como hacer recomendaciones, definir las activaciones propuestas, y tenemos que establecer un mecanismo para el cual pues finalmente cualquier motivo de duda o cualquier experimento que se haya producido fuera de los acuerdos internacionales pues pueda ser comunicado y pueda ser investigado para que no vuelva a producirse de nuevo un caso como el de He Jiankui. A nivel de la UNESCO tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Genoma Humano, que se plantea como una posible declaración que sería modificable para introducir pues, algunos cambios que permitieran tener en cuenta pues, la regulación de la edición genética. En 2018 se creó por parte de la Organización Mundial de la Salud, se creó un panel que tenía que publicar en 2 o 3 años unas recomendaciones para las aplicaciones de edición genética en humanos. Finalmente, este panel acabó su trabajo y se publicaron 3 documentos. El más importante de ellos es el que se llama Human Genome Editing Recommendations, que se publicó este verano pasado y que también he comentado si alguien está interesado en este artículo de The CRISPR Journal. El resumen de las recomendaciones del panel en el panel de la Organización Mundial de la Salud es establecer un liderazgo de la propia OMS y de su director general en estos temas, tener una colaboración efectiva a nivel internacional para la gobernanza y para la monitorización de todos estos temas. El tercer punto probablemente sea el más importante y el más singular y el más ambicioso de toda esta propuesta, que es la creación de un registro internacional donde queden registradas cualquier intento, cualquier experimento de edición genética en humanos, sea en somática, sea en embriones, sea in vivo, sea ex vivo. Tenemos que hacer una investigación de los usos de estas tecnologías a nivel internacional y verificar que no se produzcan estos usos ilegales, no registrados y no éticos, tener en cuenta la propiedad intelectual, las patentes asociadas a todos estos reactivos, apostar por la educación, por el compromiso y por el empoderamiento de todas las personas implicadas en el proceso de edición genética y recordar los principios y los valores éticos que también gobiernan la operatividad de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, la última de las recomendaciones era revisarlas a los 3 años. También comentar que hay otras instituciones que se han creado en Europa, ARISH, que es la Asociación para la Investigación Responsable e Innovación en edición genómica, que también ha proclamado diferentes informes en los cuales reclama que el uso de estas tecnologías tiene que ser responsable y solamente cuando sea seguro y eficaz. Se han generado pues, documentos en colaboración con otras asociaciones equivalentes en Estados Unidos o en Japón, y el resumen es que el potencial tremendo que tiene la edición genética tenemos que ir con mucho cuidado para garantizar que se use adecuadamente para curar la humanidad y para no generar pues, ansiedad o problemas y no generar ningún intento de utilización inadecuada de estas técnicas que podría generar pues, daños irreversibles por ser prematuros y por ser peligrosos. La realidad hoy en día, y con esto voy a acabar, son 52 los ensayos clínicos que tenemos hoy en día con CRISPR, la mayoría de ellas ex vivo.
Hay algunos que son in vivo, ex vivo son, por ejemplo, los tratamientos de inmunoterapia del cáncer, de mielomas, de sarcomas, de melanomas, en los cuales se inactivan con CRISPR los receptores T y el PD-1 para devolver estos linfocitos con la esperanza de que ataquen más a las células de los cánceres, o el tratamiento de la anemia falciforme o de la beta-talasemia, sustituyendo a la beta-globina por la gamma-globina fetal, como ocurrió con esta primera paciente tratada, que ha sido felizmente curada, Victoria Gray, 18 meses después. Su hemoglobina fetal ha sido la que ha sustituido la beta-globina mutada, o por ejemplo con estos intentos de modificar un gen asociado a la amaurosis congénita de Leber, o finalmente el último de los ejemplos, esta propuesta de la empresa Intelia para el tratamiento de una enfermedad rara que es la amiloidosis transtirretina, en la cual mediante nanopartículas lipídicas, las mismas que se han usado en las vacunas COVID, introducir estas herramientas CRISPR en forma de RNAs y hacerlo esto tanto en primates no humanos como en personas con buenos resultados. El resumen: actualmente la inactivación de genes se puede llevar a cabo con las CRISPR-Cas9 tradicionales. Las correcciones probablemente estarán en manos de los editores de base o de los editores de calidad, los editores Prime, y se van a combinar tecnologías actuales como los adenoasociados, tanto con las nanopartículas lipídicas. Acabo recomendando un documental que está en Netflix, que se llama Naturaleza Humana, y que trata muchos aspectos de ética y de la gobernanza y de la regulación de la edición genética en humanos. Y doy gracias a mi equipo de investigación y a las diferentes instituciones que nos dan dinero para trabajar. Muchísimas gracias por su atención.